El universo. Supernovas. Es muy interesante porque la explosión ya ha sucedido y a partir de eso nos llegan pistas que son recogidas con telescopios y con ellas tratamos de entender qué pasó. Según lo que los investigadores estelares saben, las supernovas tienen una personalidad dual. Tienen todo el poder de destruir. Pero al mismo tiempo, son un elemento fundamental para la creación. Cuando una supernova explota, esa detonación produce mucha luz, pero también se producen elementos pesados a partir de elementos ligeros, por ejemplo, hierro, calcio, sodio o cualquiera de los elementos de la tabla periódica que se crearon a partir de estrellas que explotaron antes de que se formara el Sol. Los elementos producidos en estas inmensas explosiones estelares luego formaron planetas, plantas y personas. El calcio en tus huesos y el oxígeno que respiras, todos se cocinaron en estrellas y luego fueron expulsados al espacio. Las ondas expansivas de estrellas que explotaron pueden comprimir a las nubes cercanas de gas y desencadenar su colapso gravitacional para que comiencen con un nuevo proceso de formación de nuevas estrellas, planetas y por último la vida. Gracias a la evidencia circunstancial cósmica recabada, los expertos estiman que una potente supernova explota en alguna parte del universo una vez por segundo. Es decir, explotan unas 30 millones por año, y ha sido así durante los últimos 10.000 millones de años de la existencia del universo. Para tener una idea de lo inmenso que es el universo, podemos decir que en una galaxia típica como nuestra Vía Láctea, una supernova ocurre repentinamente, una o dos veces por ciclo. Sin embargo, nadie sabe cuándo vendrá la próxima. Es un proceso aleatorio, no tenemos idea de cuándo ocurrirá la próxima. Puede ser mañana, hubo una hace 5 minutos o quizá en 100 años. Si ocurre cerca de nosotros, se puede ver una luz brillante en el cielo. Podría ser más brillante que Venus, que cualquier planeta, que la Luna o que el Sol, si es bastante fuerte. Si una supernova ocurre muy cerca, podría sin duda destruir la vida. El chispazo dañaría la atmósfera y quemaría todo. Los astrónomos están constantemente vigilando los cielos y se mantienen precavidos con al menos 2 estrellas en la Vía Láctea que tienen el potencial de explotar cerca de la Tierra y crear una catástrofe. Una de las que amenaza con explotar se halla en el centro de la nebulosa de Eta Carina, a unos 9.000 años luz. Sabemos que Eta Catarina es una estrella increíblemente grande. Quizás su masa es unas 100 veces mayor que la del Sol. Tiene una vida muy corta y puede ser que el final de esa vida llegue en un futuro muy próximo. Otra estrella que amenaza con producir una supernova es Betelgeuse, una estrella en la constelación de Orión. Esta estrella ardiente es 15 veces más grande que el Sol y se encuentra incluso más cerca que Eta Carina de la Tierra. Está a unos 500 años luz, así que sería increíblemente brillante para nosotros. Sería visible aún durante el día. No hay duda de que Betelgeuse va a explotar. Podría ser esta noche, pues no sabemos. O en unos 10.000 años, que es poco tiempo en la escala de tiempo astronómica. Podría ser hoy, así que vale la pena mirar el cielo cada noche. Las inmensas explosiones de supernovas no solo crean y destruyen estrellas, planetas y personas. Ellas también emiten una poderosa energía en forma de rayos cósmicos. Estas partículas cargadas con mucha energía caen sobre nuestro planeta todos los días. Incluso tienen la capacidad de alterar la evolución. Vivimos en lo que llamo una ecología galáctica perturbada. Es una galaxia eruptiva y con mucha energía y nuestro planeta se verá golpeado por esa energía. Los expertos opinan que pueden cambiar la vida como la conocemos y lo harán.
Sabemos que pueden suceder mutaciones genéticas cuando los rayos cósmicos tocan a los seres vivos. Ellos dañan el ADN en las células. Y si hubiera una supernova cerca, podría haber muchos más rayos cósmicos, unas 100, 1000 o 1.000.000 de veces más de los que recibimos generalmente. Si eres una especie antigua, podría hacerte desaparecer, pero también puede generar el desarrollo de nuevas especies. Así que una supernova puede ser un agente de cambio negativo o positivo. Considerando que las supernovas poseen el poder de crear y alterar la vida, es un imperativo para la humanidad develar el misterio oculto en el funcionamiento de estas bombas de tiempo estelares. ¿Qué tienes aquí? Es una supernova. Una gran supernova. La clave para entender el misterio se halla en el detallado análisis de los elementos expulsados al cosmos por una supernova. Qué bueno que esta no se nos escapó, pues es un hallazgo. Sí. Es magnífica. La naturaleza es un rompecabezas, son objetos creados con facilidad y debemos descubrir cómo fueron hechos. Como en cualquier escena del crimen, las pistas fundamentales se hallan en los restos olvidados. Como con un disparo, son despedidos hacia el espacio gases calientes y restos de explosivos por medio de estas letales explosiones estelares. Así como esos disparos crean una onda expansiva y se puede oír un gran ruido debido a esa onda, hay una compresión de la materia y un calentamiento. Ocurre lo mismo con la supernova. A medida que estos restos de metralla viajan rápidamente por el espacio, chocan con el material que está alrededor y eso forma una onda expansiva. La fantástica detonación estelar expulsa hacia el universo vastas cantidades de evidencias balísticas de supernovas y restos cósmicos llamados remanentes. Los remanentes se producen a medida que esa onda se sigue expandiendo. De hecho, se produce una imagen pintoresca de una explosión que se extiende. Los gases que forman esa estrella son expulsados a una velocidad increíble, a unos 16.000 kilómetros por segundo, y se crea una burbuja en expansión que puede llegar a tener un gran tamaño. Las supernovas están a miles de años luz, o quizá a decenas de miles de años luz. A veces podemos ver una explosión de supernova decenas de miles de años después de que la explosión real ha ocurrido. La colisión a gran velocidad de los restos estelares en la onda expansiva produce un calor intenso y luz en longitudes de onda invisibles. Incluidas las ondas de radio, los rayos infrarrojos e incluso los rayos X y los gamma. Afortunadamente para los astrónomos, instrumentos sofisticados en el espacio como los telescopios Hubble, Spitzer y el Chandra de rayos X pueden ayudar a los detectives cósmicos a ver esas ondas. Cada instrumento te da una perspectiva diferente sobre lo que sucede y luego tratas de unir todo eso como una entidad intelectual. Como una huella digital, cada supernova tiene un patrón único. Dicho patrón puede ser analizado de formas muy diferentes. Primero podemos medir qué tan brillante es la supernova. A eso lo llamamos la curva de luz. Otra medición que se realiza, que es muy útil, es lo que llamamos el espectro. Tomamos la luz de una supernova por medio de un telescopio y la hacemos pasar por un prisma, lo que genera un arco iris, y gracias a esto medimos cuánta luz hay en cada color o longitud de onda. El análisis de esas líneas puede decirnos muchas cosas interesantes. Por ejemplo, la composición química de la supernova, la temperatura, la presión y la densidad de los gases, qué tan rápido se expanden. La información recabada por las mediciones de la curva de luz y el espectro revelan diferencias entre cada supernova. Es muy similar al trabajo de un detective. Uno obtiene diferentes pistas por la curva de luz o por el espectro y tratamos de descubrir qué tipo de estrella era, qué la hizo explotar, cuáles fueron los productos de la explosión y cuáles pueden ser los efectos de esa explosión. A medida que el tiempo pasa, podemos ver con más claridad cómo era originalmente la estrella. Por lo tanto, podemos saber cuál era la composición de la estrella para el momento de su explosión.
Al comparar las curvas de luz y los espectros de cientos de casos de supernovas, los científicos han podido clasificar las supernovas en dos tipos principales. La supernova tipo 1A no libera hidrógeno. Sus explosiones son uniformes en cuanto a tamaño y luminosidad. Y la supernova tipo 2 libera grandes cantidades de hidrógeno. Sus explosiones son muy variables en cuanto a tamaño y luminosidad. Pero, ¿por qué habría distintos tipos de estrellas que estallan? ¿Podrían estar explotando de diferentes formas? Los científicos centran sus esfuerzos en descubrir la gran interrogante. ¿Qué hace que estos monstruos estelares se autodestruyan? Esto hace unos 2000 años. Los astrónomos chinos mantuvieron registros muy meticulosos sobre lo que veían en el cielo, específicamente cuando algo nuevo aparecía. Registraban qué tan brillante era, dónde estaba, cuánto tiempo duró allí. Por medio de los registros chinos reales, los actuales investigadores estelares hace poco encontraron el remanente de esta antigua supernova. Es identificada como RCW86 y está en la constelación Centauro, cerca de dos estrellas brillantes conocidas como Alfa y Beta Centauro. 1400 años después, un observador europeo presenció una supernova. El 11 de noviembre de 1572, el astrónomo danés de 26 años, Tycho Brahe, estaba dando un paseo cuando observó un sorprendente fenómeno estelar en el cielo del norte. Estaba muy cerca de la W dibujada por las estrellas más brillantes en la constelación Casiopea. Aunque la vio y aunque era el mejor astrónomo de su época, él no podía creer lo que estaba viendo. Algunos años después del importante descubrimiento de Tycho, su antiguo pupilo, Johannes Kepler, hizo su propio innovador descubrimiento de una nueva estrella. Midió en este espacio la distancia que había entre una estrella y otra, y ahora podemos usar eso para recrear con exactitud la posición de su explosión. Cuando los investigadores contemporáneos examinaron con detenimiento el remanente de 1604 de Kepler, notaron algo extraño. Un análisis detallado de la composición de los gases en expansión expulsados demostró que había dos estrellas que coincidieron de alguna forma para producir una inmensa explosión. Pero, ¿cómo esta unión generó la catástrofe estelar? Muchas estrellas están en sistemas binarios, así que tienen una pareja que orbita alrededor de ellas. Y nosotros suponemos que una estrella traspasa su masa a la otra. Desde entonces, los expertos han encontrado que la pareja o el sistema binario es el distintivo de la llamada supernova tipo 1A. Creemos que las supernovas tipo 1 se derivan de las explosiones de las enanas blancas. Una estrella como el Sol produce una pequeña esfera densa como del tamaño de la Tierra. Cuando una estrella como el Sol se extingue, expulsa sus capas externas y deja atrás pequeños núcleos densos quemados llamados enanas blancas. Las cenizas del Sol serían enanas blancas de carbono y oxígeno. Si sigue a la deriva, durará para siempre y se enfriará. Pero cuando una estrella tiene una compañera, como con los buenos cómplices, pueden generar una catástrofe. Una estrella transfiere su masa a esa enana blanca, traspasa su masa hasta el punto de volverla inestable y de hacer que el centro comience a arder. Rápidamente, la estrella pasa de ser una especie de enana blanca aburrida a ser una supernova con gran fuerza y brillo. Pero, ¿por qué algunas enanas blancas explotan caóticamente? Eso fue descubierto en 1930 por un joven y brillante astrofísico, Subrahmanyam Chandrasekhar, el Sherlock Holmes de la astrofísica, en un viaje desde India hasta Inglaterra.
Durante esa larga travesía, se valió de los recién desarrollados campos como la física cuántica y la relatividad espacial para concebir la idea de que una enana blanca podía tener solo una masa limitada y máxima. Es decir, no podía sobrepasar un cierto límite de masa, a saber un 40% más que la de nuestro Sol o 1.4 masas solares. Y esto se conoció como el límite Chandrasekhar, y a partir de ese momento se producen una serie de descontroladas reacciones nucleares en cadena. Pero por décadas los investigadores científicos siguieron confundidos, pues no comprendían esas explosivas reacciones en cadena. Y tampoco sabían cómo lucían cuando explotaban. Los modelos computarizados no podían recrear lo que sucedía en la naturaleza. Pero luego, en 2006, los astrofísicos del prestigioso Centro Flash de la Universidad de Chicago literalmente descifraron el código. El equipo de Chicago fue el primero en crear un avanzado programa computarizado capaz de procesar grandes cantidades de información. Y debía ser así para simular la complicada dinámica referente a la explosión de una gran estrella. La llamamos informática extrema. Algunas de las computadoras que usamos poseen 128.000 procesadores, así que son como 128.000 computadoras personales fusionadas en una. Incluso con toda esa potencia, se demoraron unas 60.000 horas de trabajo en computadora. Los astrofísicos decidieron comenzar con su explosión simulada un poco alejados del centro de la estrella. La razón por la cual decidimos iniciar la explosión un poco fuera del centro y no justo en el centro es porque es muy poco probable que la llama se encienda exactamente o muy cerca del centro. No hay volumen allí, no hay nada allí. De acuerdo con la extraordinaria simulación, se forma dentro de la estrella una burbuja de llamas en un segundo. Justo en el centro de la estrella vemos la burbuja que aumenta rápidamente. Crece y se expande a medida que la estrella arde y luego traspasa la superficie de la estrella. La burbuja derretida en un principio mide unos 16 kilómetros de diámetro y se eleva más de 1900 kilómetros por encima de la superficie de la estrella. Se extiende por encima de la estrella a unos 4.800 kilómetros por segundo. Choca con el lado opuesto de la superficie de la estrella y produce chorros con una gran cantidad de energía. Uno que va hacia afuera a unos 64.000 kilómetros por segundo y otro chorro se impulsa hacia la estrella y eso genera una ola de detonación como la que ven que atraviesa a la estrella. Las temperaturas sofocantes, señaladas con una escala de colores estándar, alcanzan la inimaginable cifra de 1.700 millones de grados Celsius. Pueden ver que el momento en que estalla y atraviesa la estrella dura menos de medio segundo. La fase de ignición se prolonga por menos de 3 segundos. Según análisis de los expertos, las supernovas de tipo 1A son muy similares en cuanto a su tamaño y luminosidad. Esta explosión es el equivalente a la detonación total de una masa similar a la del Sol. Esta innovadora simulación computarizada ilustra por primera vez cómo podrían ser las explosiones de una supernova de tipo 1A. Pero las supernovas tipo 2 parecen ser radicalmente diferentes. Al examinar los restos estelares, los científicos han concluido que las tipo 2 no son el resultado de las explosiones de enanas blancas, sino el resultado de inmensas explosiones de gigantes estrellas moribundas, con una masa 10 veces mayor que la del Sol. Pero, ¿cómo funcionan estas mega explosiones? La respuesta al acertijo cósmico llega a mediados del siglo XX. En ese momento fue cuando los sabuesos de las supernovas por primera vez en la historia pisaron el pavimento intergaláctico para buscar de forma sistemática gigantes explosiones. Los investigadores cósmicos examinan constantemente el cielo nocturno en busca de las reveladoras luces brillantes, que son la evidencia de una supernova.
Para realizar esa vigilancia utilizan una impresionante gama de telescopios de avanzada que están esparcidos por el mundo. Históricamente hemos descubierto las supernovas con telescopios en la Tierra que examinan el cielo constantemente en busca de nuevas explosiones. La caza cósmica de supernovas comenzó en los años 30. El astrofísico inconformista Fritz Zwicky estaba a la cabeza. Él fue el primero en buscar catalogar y cuantificar de forma metódica a las estrellas nuevas y a las supernovas. Él fue uno de los verdaderos pioneros que buscaron estrellas prontas a explotar. Además quería entender lo que eran. El pionero astrofísico propuso que estos enormes y espectaculares eventos estelares fueron el resultado de la explosión de estrellas completas. Zwicky predijo que un cierto tipo de explosión estelar podía ocurrir cuando el núcleo de una estrella gigante colapsa, rebota y crea una explosión gigantesca. Además, dijo que durante el colapso se debería formar un remanente compacto, una bola de neutrones o una estrella de neutrones. La materia común está hecha de protones, neutrones y electrones. En ese colapso del núcleo de hierro, los protones y los electrones que forman los átomos de hierro se unen para crear neutrones. Una estrella de neutrones es un objeto con una gran densidad. Si tomáramos un edificio muy alto como el Empire State en Nueva York y lo comprimiéramos a la densidad de la estrella de neutrones, sería del tamaño de una canica. Esas estrellas tienen una gran densidad. Una cucharada del material de una estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas en la Tierra. Los científicos de la actualidad creen que solo las estrellas inmensas, al menos 10 veces más grandes que la masa del Sol, tienen el potencial de generar este tipo de explosión por colapso nuclear. La estrella gigante genera energía al transmutar hidrógeno en helio y también puede convertir el helio en carbono y oxígeno y así sucesivamente hasta llegar al hierro. El hierro es el núcleo más estrechamente unido, así que cuando la estrella produce hierro ya se encuentra en su etapa final y está lista para el desastre. El núcleo de hierro se forma en el último día de la vida de la estrella. Y luego se vuelve tan gigante que básicamente colapsa por su propio peso. Hay un colapso gravitacional y es muy rápido. El núcleo de la estrella tarda menos de un segundo en ser reducido de un tamaño similar al de la Tierra a una estrella de neutrones que mide de 16 a 24 kilómetros. Pero este denso núcleo de hierro no acepta pacíficamente su nueva vida como enterrado profundamente en el suelo durante millones de años. El escenario de un ataque letal de dinosaurios comienza. La estrella de neutrones rebota por su propia fuerza, así como el gimnasta rebota al trampolín y se eleva nuevamente. Esa estrella de neutrones que rebota choca con el material que la rodea y transmite parte de su energía hacia ese material, y de esa forma genera una eyección. Sin embargo, a diferencia de un gimnasta, para quien prevalece la gravedad, pues lo atrae de nuevo a la Tierra, cuando el núcleo de una estrella colapsa, algo más sigue provocando una eyección al espacio. La pregunta era, ¿qué era esa misteriosa fuerza que empujaba ese estallido al espacio? Los expertos calcularon que para que sucediera una explosión exitosa, se necesitaba otro ingrediente adicional, y sospecharon que eran los neutrinos, unas partículas misteriosas cargadas de energía que habían sido estudiadas pero nunca observadas. Los astrofísicos creen que durante el colapso nuclear, cuando los electrones son empujados tan cerca de los protones en los núcleos de los átomos, se combinan para convertirse en neutrones y en ese proceso liberan esas minúsculas partículas llamadas neutrinos.
Los neutrinos son partículas interesantes. No poseen carga eléctrica, así que no interactúan con la luz. Y solo interactúan por medio de lo que los físicos llaman la fuerza débil. Y ese nombre es muy adecuado. Significa que esas partículas pueden entrar directamente a la Tierra, pueden pasar por grandes pedazos de materia, por lo tanto, son como fantasmas. Atraviesan todo. Por siglos, los astrónomos modernos han estado estudiando los remanentes de las supernovas en galaxias muy lejanas de épocas antiguas. Pero en 1987 obtendrían un puesto privilegiado para observar una explosión única en su estilo. Fue la supernova más brillante que haya sido vista en unos 4 siglos, mucho antes del desarrollo del telescopio, así que ahora sí podíamos usar todo nuestro arsenal para estudiar esa fantástica detonación. En 1987 ocurrió el evento estelar más espectacular cerca de nuestra galaxia desde la invención del telescopio. El primero en presenciarlo fue el joven astrónomo chileno Oscar Duhalde. La buena suerte, tanto para él como para la astronomía, llegó la noche del 23 de febrero de 1987. El operador de telescopios en el observatorio Las Campanas, Oscar Duhalde, puso un poco de agua para su café y salió a echar un vistazo al cielo. Y cuando Oscar se asomó afuera, miró la gran nube magallánica que conocía muy bien y notó que había una estrella de más. Entonces descubrió la explosión de supernova. Simplemente salió del observatorio y la vio por sí mismo. Cuando una estrella explota, los astrofísicos saben, como investigadores que buscan pistas por un crimen, que las horas siguientes al fallecimiento estelar son las más críticas. Así que en 1987, cuando apareció la supernova más cercana en unos 400 años, sabían que tenían que actuar rápido. Solo estaba a unos 170.000 años luz, que es una distancia corta para un astrónomo. La supernova 1987A sucedió en una pequeña galaxia llamada la Gran Nube Magallánica, una galaxia enana que orbita alrededor de nuestra galaxia de mayor tamaño, la Vía Láctea. Por ser la primera supernova de ese año, la excepcional y cercana estrella que explotó fue simplemente llamada SN 1987A. Pero esta vez, docenas de astrónomos expertos en todo el mundo estaban listos para trabajar. Armados con sofisticadas herramientas y telescopios, centraron sus mentes y máquinas hacia los cielos para examinar a fondo la supernova 1987A. Al saber que una estrella que acaba de explotar está más caliente en las primeras horas y que emite mucha luz en longitudes de onda ultravioleta, los astrodetectives entraron en acción. Para el momento de la explosión vimos el material más veloz. Se acercaba hacia nosotros a 1/10 de la velocidad de la luz y era la estrella que explotaba. La explosión esperada sucedió. Ahora querían saber el nombre de la víctima. Revisaron un catálogo con todas las estrellas conocidas y su posición en el cielo. Y de repente hallaron la respuesta. Encontraron la estrella que explotó. Era denominada SK 69202. También determinaron que era una estrella inmensa, con una masa 20 veces mayor que la del Sol. Al examinar la evidencia del espectro, los científicos podían ver grandes líneas de hidrógeno. La SN 1987A poseía las características de un colapso nuclear de supernova de tipo 2. Pero para confirmar sus sospechas y probar las teorías del colapso de núcleos, los expertos debían tener otro elemento más de evidencia física. Necesitaban los neutrinos. Esas partículas misteriosas que los científicos predijeron que serían liberadas durante el estallido.
A principios de los años 80, los científicos habían construido muchos detectores de neutrinos en todo el mundo. Estaban compuestos de tanques enterrados en lo profundo y llenos con toneladas de agua pura. Pero estos detectores debían capturar un solo neutrino de supernova. Hemos escuchado esa historia por mucho tiempo. Es decir, que la mayor parte de la energía de la explosión de una supernova o de la explosión por colapso nuclear va a los neutrinos. Pero nunca hemos visto esos neutrinos. Y como cosas del destino, el 23 de febrero de 1987 llegaron sus neutrinos. 2 detectores, uno bajo la ciudad de Kamika en Japón y otro bajo el lago Erie, en Ohio, capturaron una docena de esas escurridizas partículas. Había detectores de luz dentro de esa cantidad de agua que se usaron para ver ese pequeño destello causado por el neutrino que interactuaba con la materia dentro del tanque. Por primera vez en la historia, los científicos observaron evidencias tangibles de las misteriosas partículas o neutrinos generadas en el núcleo de una estrella que explota. Ahora los astrónomos sabían que las teorías propuestas en los años 30 eran ciertas. La supernova 1987A demostró sin dejar duda que el inmenso núcleo de hierro de una estrella gigante colapsó y formó una estrella de neutrones. Y en ese proceso se debieron emitir muchos neutrinos. Con la utilización de los potentes telescopios del espacio, los astrónomos de hoy en día han seguido realizando descubrimientos luego del increíble hallazgo de la supernova 1987A. En 2006, el astrónomo Robert Quimby, de 30 años, desechó el pensamiento convencional y revolucionó la forma como los astrónomos buscan supernovas. La mayoría solo quiere encontrar tantas supernovas como sea posible, así que observan el cielo una vez por semana o cada 2 semanas, para encontrarlas y mirar en tantos sitios como sea posible para ver muchas. Pero yo decidí escoger un número determinado de campos y observarlos con mucha frecuencia. El emprendedor detective cósmico programó su telescopio robótico para examinar sistemáticamente los campos escogidos cada noche. Como un reflector interestelar, se concentró y examinó metódicamente una misma zona oscura del cosmos en busca de sospechosos de supernovas. Tengo un software que puede procesar los datos rápidamente para decirme si notó algo ahora que antes no estaba. Cuando sucede eso, si considero que es una supernova, mido su espectro y esa medición me dirá si es una supernova, de qué tipo, etc. El 18 de septiembre de 2006 llegó el gran momento de Quimby. Encontró la supernova más brillante de la historia. Es mi primera supernova y creo que era lo justo. Otras personas vieron el espectro y comenzaron a hacer sus mediciones de la fotometría, es decir, la luz, y se dieron cuenta de que la 2006 GY era más brillante que otras supernovas conocidas. Fue muy lento, tardó más de 2 meses en alcanzar la máxima luz y luego se desvaneció. Por lo tanto, fue una supernova que no se puede comparar a nada de lo que hemos visto, descubierta por un estudiante de posgrado de Texas. El análisis del remanente indicó que antes de que explotara la estrella era 100 veces más grande que el Sol. Y con una gran cantidad de hidrógeno evidente en su espectro, la supernova más brillante vista hasta ahora tenía las características del tipo 2. Luego Quimby se superó. Cuando finalmente analizó una supernova en apariencia insignificante que había hallado antes, llamada SN 2005AP, hizo un sorprendente descubrimiento. Era unas 100.000 millones de veces más brillante que el Sol. Si la comparamos con una supernova de tipo IA, cuyo punto máximo es quizás 6.000 millones de veces más brillante. Era aún más brillante que la SN 2006 GY. Como la evidencia circunstancial, los increíbles descubrimientos de superbrillantes supernovas como la 2005 AP, entre otras, han abierto un nuevo espacio para la indagación sobre las estrellas que explotan y su modus operandi.
Creemos que esto podría relacionarse con las explosiones de rayos gamma. Los rayos gamma son la forma más poderosa de luz conocida en el universo. Al analizar las supernovas, los investigadores están más cerca de resolver algunos de los misterios más desconcertantes del cosmos. Cómo algunos generan rayos gamma y otros una supernova común es un misterio. Nadie sabe cómo funciona. Lo que los astrónomos sí saben es que las supernovas y las explosiones de rayos gamma asociados con ellas son los faros más brillantes del universo. En esa autopista galáctica que es el cosmos, las supernovas funcionan como señales celestiales que guían a los astrónomos hacia el principio y el final del tiempo y del espacio. El poderoso satélite Swift de la NASA, lanzado en 2004, fue diseñado específicamente para examinar los cielos y detectar explosiones de rayos gamma. Como paramédicos cósmicos, los astrofísicos del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Baltimore, Maryland, están siempre listos a la espera de una llamada por la línea de emergencia de Swift. En menos de 2 minutos luego de que Swift descubriera explosiones de rayos gamma, el satélite envió correos electrónicos a nuestros teléfonos. Cuando apareció una supernova reciente conocida como SN 2006AJ, el satélite Swift capturó los sorprendentes rayos gamma generados. Y esa explosión de rayos gamma fue muy interesante. Primero, porque fue de gran duración. Por lo general, las explosiones de rayos gamma son un fenómeno breve. Solo duran fracciones de segundo, pero esta explosión se vio por unos 35 minutos. Y 3 días más tarde vimos una explosión de supernova exactamente en el mismo lugar. Y así se resolvió uno de los más importantes misterios de las explosiones de rayos gamma, pues notamos que en parte esas explosiones se deben a grandes estallidos de estrellas. Los astrónomos actuales pueden ver cientos de supernovas y los letales rayos gamma generados por ellas. En la autopista cósmica, los científicos usan los faros estelares para determinar los límites y la amplitud del universo. Puedes utilizar las supernovas para investigar el espacio, pues si se ven muy borrosas, sabes que estaban muy lejos, y también se pueden estudiar la curvatura, el espacio y tiempo de todo el cosmos. Por ejemplo, si vas por una autopista desierta y observas las luces de los autos, puedes saber cuáles están cerca y cuáles no a partir del brillo aparente de la luz. Las luces cercanas se ven brillantes, las lejanas se ven tenues. Si medimos de forma sistemática qué tan lejos se hallan los objetos, sabremos más sobre el universo, sobre su tamaño, su antigüedad, su forma, su historia y su futuro. Resulta que las supernovas de tipo 1A son las más adecuadas para este propósito. Algo muy interesante sobre las supernovas de tipo 1A que suceden por las enanas blancas es que hay una masa establecida, la masa de Chandrasekhar, que especifica cuán grande será la explosión, cuánta masa está de por medio. Y la consecuencia de eso es que muchas de ellas tienen una luminosidad muy similar. Si la explosión produce la misma cantidad de luz, entonces podemos medir cuánta luz vemos y así sabremos qué tan lejos se halla la supernova. Conocido como el principio de candela o vela estándar. Las supernovas de tipo IA son como velas comunes. Todas llegan a la misma intensidad máxima, a la misma luminosidad. Así que si las miramos desde distancias diferentes, mostrarán diferentes brillos aparentes. La luz se verá más tenue si están lejos y más brillante si están cerca. Así que si encontramos supernovas de tipo IA en galaxias distantes y medimos su brillo aparente y lo comparamos con la intensidad conocida de una supernova de tipo IA cercana, podemos determinar la distancia de esa supernova y la galaxia donde se encuentra. La avanzada técnica también ha llevado a los astroinvestigadores a sacar conclusiones radicales.
Podemos usar las distancias de las supernovas para determinar cómo está el universo o qué tan antiguo es. Y ahora lo sabemos por una serie de evidencias que tiene unos 14.000 millones de años, pero además descubrimos que el universo está acelerando. Y antes pensábamos lo contrario debido a los materiales gravitacionales, y eso generó una revolución intelectual. Es como lanzar una pelota al techo y en vez de regresar a tu mano se aleja cada vez más rápido hacia el techo. No respeta la lógica. Básicamente, todos los libros de astronomía dicen que el universo debería desacelerar su expansión, pues la gravedad debería disminuir la tasa de expansión. Pero las investigaciones demostraron que en vez de desacelerarse, se está expandiendo cada vez más rápido. Mientras que el estudio de las supernovas ha ayudado a los científicos a develar muchos monumentales misterios cósmicos, los expertos creen que si siguen las pistas cuando estallen nuevas estrellas, serán capaces de responder las interrogantes más importantes. Hoy en día los científicos saben que pronto presenciaremos con nuestros propios ojos la maravillosa y sorprendente fuerza de una supernova. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro, es decir, que la luz de 1.000 supernovas diferentes se acerca ahora. Podría suceder en nuestra propia Vía Láctea. En nuestra galaxia deberíamos tener en promedio 2 explosiones de supernovas por siglo. El problema es que la última supernova sucedió hace casi 400 años, así que nuestra galaxia está atrasada. Si sucediera en nuestra propia galaxia, nosotros como los titanes del espacio y el tiempo, Tycho, Kepler, Chandrasekhar y Zwicky, seremos testigos de la fuerza de la naturaleza más destructiva, pero también de la más fecunda, las supernovas.